La Carta de Santiago tiene en su sección central 5 núcleos problemáticos que se van trabajando uno por uno para reactivar la vida de la comunidad. En el primer núcleo veíamos cómo Santiago conectaba la fe y la vida, fe y praxis. En segundo lugar, el segundo núcleo, que lo vimos en nuestro estudio anterior, la conexión entre la fe y las obras. Y ahora vamos a pasar al tercero, la conexión entre el corazón y la lengua. Estas conexiones, fíjense que los núcleos están retomando algo que se dijo al principio de la carta, cuando en el tema de la crisis, decía que la crisis se asomaba a la verdad del corazón del hombre y del hombre irresoluto, del hombre indeciso, que en griego se dice dipsikos, que no es todavía el íntegro, el maduro, el sólido. Por lo tanto, para combatir esto del dipsikos, corazón, el doble, el combatiente, para hay que unir fe y praxis, palabra y praxis, fe y vida, y ahora uno de los ejercicios más difíciles, el corazón y la lengua. Esto nos recuerda la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sale por la boca del hombre? Aquello que abunda en el corazón. Está en el Sermón de la Montaña. Por lo tanto, si la comunidad desciende hasta el corazón y lo trabaja, lo que se dice, este tema de una comunidad que en la disciplina de la lengua no le iba muy bien, chismosa, habladora, acusadora, etc., si se trabaja desde el corazón, se esperaría una lengua nueva, una nueva disciplina del lenguaje y de la comunicación, que es lo que edifica la fraternidad. Veamos entonces ahora este tercer núcleo problemático, conexión entre lengua y corazón, o mejor, una lengua disciplinada que edifica fraternidad, que construye fraternidad. Capítulo 3, versículos 1 al 12. No queráis ser maestros, muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendia. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así como es la savia el tronco, así serán los frutos. Esa es la lógica.
Pero vamos a ver el texto en sus puntos fundamentales. Santiago dice, en pocas palabras, que si uno sabe controlar la lengua, sabe controlarlo todo. Y esa es la razón por la cual él se fija en eso. Él sabe que hay otras cosas, otras concupiscencias, otros impulsos, otras pasiones que podría trabajar. Pero él tiene la convicción de que el que aprende a controlar el impulso de la lengua, sabrá controlar otros impulsos. Por lo tanto, esto tiene un valor ejemplar. No solo porque haya un problema en la comunidad muy concreto al respecto, sino porque este es un modelo de la manera como se pueden abordar otro tipo de impulsos que contradicen muchas veces la vida en Cristo. Que Santiago retome ahora el tema de la lengua en continuación con el énfasis de la fe operante, muestra que la vida cristiana comienza a mostrar su novedad en el lenguaje que nosotros comenzamos a pronunciar. En el versículo 1, miremos el texto, comienza diciendo, no quieran ser maestros. O tal vez, siguiendo el texto griego, no se hagan maestros. No es fácil, perdóname que esta vez lo diga así, no es fácil la exégesis de esta frase. No es fácil. ¿Será que quiere decir no se hagan maestros de los demás? Porque hay gente que es así. Bueno, es así. Cuando una persona entra en el camino del Señor, generalmente por la ruta de una conversión, comienza a enseñar, no solo a predicar, sino a decirle a todo el mundo, y las cosas son así, y las cosas son así, y quiere enderezarle la vida a todo el mundo. ¿Será que está hablando de esto? Sí, y hay gente que no pierde la manía, siempre está dando clases. Siempre viene una visita y le está dando clases. O no se hagan continuamente maestros. Hay una regla de una comunidad italiana, la comunidad de Bosse, fundada por Enzo Bianchi, que pensando en la calidad de la vida fraterna, colocó una frase muy parecida. No te presentes como maestro, sino como discípulo dispuesto a aprender y a escuchar a los demás. Claro, porque a veces pasa que las reuniones comunitarias se vuelven insoportables, porque cada uno está diciéndole a los demás lo que tiene que hacer, cómo son las cosas, todo el tiempo. Todo el tiempo, tiene el papá y la mamá y el maestro, el profesor prendido, ¿no? Conectado todo el tiempo. No le estés dando conferencias a los huéspedes ni a los peregrinos que vienen a la comunidad, dice Enzo Bianchi. Más bien, ponte en condición de discípulo. Tal vez Santiago, pregunto yo, querrá decir, no aspiren todos al carisma de maestro. El ministerio de maestro existía. San Pablo nos da testimonio de eso, apóstoles, profetas, maestros, ¿no? Existía ese ministerio. Los maestros en las comunidades de los orígenes del cristianismo eran los catequistas. Pero también tenían funciones presidenciales. No está tan delimitado, algo así, el catequista. No, tenían funciones presidenciales. En una liturgia eran también los predicadores, o inclusive los que la dirigían. También por el conocimiento que tenían y el discernimiento que tenían, no eran intelectuales, eran directores espirituales. Eran los que acompañaban a que el hermano está pasando por una noche de la fe, o este otro tiene un conflicto y quiere saber discernir en el Señor lo que habría que hacer. Esos eran los maestros. Sin embargo, Santiago coloca la frase, cuidado, porque recibirán un juicio más estricto. No te coloques en el lugar del maestro, porque recibirás un juicio más estricto. Esto que dice Santiago
es antiestoico. Los estoicos decían que un maestro no carecía de nada. Así decían. Lo decían con orgullo. Un maestro es una persona completa, lo sabe todo, lo vive todo, es una persona íntegra. Pero sabemos muy bien, por experiencia, que a los maestros les y nos faltan muchas cosas. Y los alumnos se dan cuenta. En otras palabras, el que ejerce el ministerio de la palabra tiene una responsabilidad mayor. Tiene una responsabilidad mayor. El que educa, el que forma la comunidad y el que dirige la comunidad y el que hace el director espiritual tiene una responsabilidad, no solo con el dirigido y con la comunidad, sino ante Dios con él mismo, delante de Dios. Por lo tanto, el tema de la severidad del juicio, por las enseñanzas que damos, es un punto que no hay que dar por descontado, no es un punto menor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 36, Jesús hizo una advertencia muy fuerte sobre esto. De toda palabra vana deberán rendir cuenta en el día del juicio. Todo lo que digamos, imagínense lo que decimos en público, yo mismo, por esto seremos juzgados, por lo que decimos, por lo que decimos. En el contexto de la cita de Mateo 12:36, el contexto creo que ayuda a situar mejor el asunto. Jesús acababa de expulsar un demonio y los enemigos de Jesús, los adversarios, dijeron, él lo expulsa porque también está endemoniado. Por lo tanto, la palabra ociosa, la palabra vana, es la palabra calumniadora. Es la palabra calumniadora. No, cuando dije, seremos juzgados por lo que decimos, pues sí. Pero si decimos el nombre del Señor es una cosa. Pero seremos juzgados por las palabras en las cuales teníamos intención de dañar. Por las palabras en las cuales ejercíamos presión para mover las circunstancias en una dirección determinada, muchas veces para una razón personal. Es eso lo que hay que tener cuidado. Les digo por información, esta frase ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia del exégesis. Por ejemplo, la palabra vana para San Jerónimo es la palabra sin utilidad. Cuando uno habla cháchara, ¿cómo se dice en Argentina? No sé. Cuando uno habla... Cháchara. También, perfecto. Cuando uno habla por hablar. Para Orígenes es la palabra que no es ni buena ni mala, pero perdió la ocasión de edificar. Para San Gregorio Magno es la palabra inútil, tanto en la motivación como en la finalidad. Para San Basilio el Grande, el padre Capadocio, es la palabra que no lleva a la fe en Cristo. En la Edad Media había un sentir de que la palabra vana era la que no contribuía al perfeccionamiento espiritual ni del que habla ni del que escucha. Yo prefiero quedarme con lo que dije al principio, en el contexto mismo del texto, es la palabra calumniadora, la palabra dañina. Palabra ociosa es aquella palabra que traiciona esa dimensión humana que no construye, que no humaniza. ¿Saben? Hay que llegar a hacer de la palabra un arte. Jesús no solamente es el verbo, la palabra hecha carne. Jesús, dice en el Evangelio de Juan, era uno que sabía hablar. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 7:46? ¿Se acuerdan lo que dice Juan 7:46? ¿Se acuerdan de esa cita? Fueron los soldados a capturar a Jesús. Y cuando Jesús les habló, escucharon la predicación de Jesús y quedaron con la boca abierta y regresaron donde los jefes. Oiga, pero no lo capturaron.
y le dijeron allá a los sumos sacerdotes, nunca hemos escuchado a nadie que hable como este hombre. ¿Cómo sería ese hablar de Jesús que hasta desarmó a los soldados? Yo diría que la gente que nos escuche diga, no he escuchado a nadie hablar. ¿Cómo hablaba Jesús? Yo digo no solamente cuando predicaba. ¿Cómo hablaba Jesús cuando conversaba con un enfermo? ¿Cómo hablaba Jesús también en las diatribas, en las controversias con fariseos y otros? ¿Cómo hablaba Jesús con el pecador, que sabemos que tenía una gran capacidad de seducción? El hablar de Jesús nos debe. Nadie ha hablado como este hombre. No solamente es el verbo, es uno que sabe hablar. Y creo que debería ser siempre nuestro modelo. Aprender a escuchar la palabra, dijimos aquí, es aprender también a hablar, correlativamente a hablar. A darle cuerpo a toda la dimensión de responsabilidad que hay en todo lo que decimos. Porque ahí es donde se construyen o se destruyen todas las relaciones. Puede ocurrir hasta en una parroquia. Puede ocurrir hasta en una parroquia. Una comunicación es vital para mantener viva la red comunitaria, una red que quiere ser digna de su nombre. Muchos de los problemas provienen de la falta de comprensión, o sea, del lenguaje. La mayor parte viene de ahí, mala comunicación. No se dicen bien las cosas, ni son completas o se dicen de mala manera. No nos supimos expresar, no nos supimos expresar. Hay gente que no solamente ve mal, sino que inclusive dice mal. Y al final no resuelve. Cuidado con las reuniones. Al final no resuelve, sino que empeora. No solamente se ve mal, sino que inclusive se dice mal. Retomemos aquí lo que ya hemos dicho, y sea la ocasión para subrayarlo. Hay que aprender una palabra que escucha. Aprender una palabra que escucha. Escuchar y hablar no son dos momentos distintos. Los dos son contemporáneos. De manera que mi palabra escucha al otro. Y aquí retomo la dimensión corpórea a la que me refería en la sesión anterior. Por la palabra yo entro en vinculación con el otro, yo estipulo una alianza, entro en contacto profundo con su ser. Escuchando, yo dejo que el otro entre en mí, al menos un poquito. Y por eso tenemos que ser más responsables con la dinámica de la palabra escucha. Un principio elemental, no lo olvidemos, es que cuando uno dice algo, eso que uno dijo ya no es de uno. Ya le pertenece a otro. Y es muy frecuente, no sé si lo han visto, sobre todo en los medios de comunicación, la escena. No, es que yo no dije, yo quise decir, lo que yo quería decir es que el periodista me tergiversó, ¿no? Cuando uno dice algo, ya no te pertenece y comienza a correr y pueden pasar muchas cosas. Sí, yo lo dije, pero era un chiste. ¿Lo han visto alguna vez eso? Son esos juegos infantiles que le faltan a la madurez de la palabra. Uno es lo que dice. La autoridad de una persona proviene de su manera de hablar. Una persona que es lo que dice siempre merece respeto. Se gana el respeto de los demás. Y por eso la importancia de la integridad en el uso de la palabra. El juicio de Santiago, entonces, en esta parte de la carta que hemos leído, capítulo 3, versículos 1 al 12, es duro, es duro. Si él habla con tanta fuerza, inclusive aquí es donde saca más fuerte el rejo, ¿no? Con la comunidad, es por el hecho de que no hay comunidad sin calidad en el lenguaje. No hay más. La palabra puede resolver conflictos o también puede aumentar el espiral de la violencia. Veamos algunos puntos de este texto que merecen ser subrayados. 1.
1. En Santiago 3, 1 al 12, el acento sobre la intemperancia del lenguaje analiza de manera especial el poder que tiene la lengua. Para Santiago, la gravedad está en el hecho de que por medio de la lengua se puede hacer mucho daño. Es un arma peligrosísima. Un arma peligrosísima. Muchas guerras son guerras verbales. Muchas guerras son guerras de lengua. Guerras con palabras. Para Santiago, forma unidad con el control del cuerpo, de la afectividad, de la sexualidad de la persona. Es como Santiago no trabajó el sexto mandamiento. Trabajó el tema de la lengua sabiendo que también lo trabajaba ese, y también trabajaba el quinto, y también trabajaba todos. Entró por donde era. Sería interesante que nos revisemos en esta relación la manera como hablamos, el modo como se expresa nuestra corporeidad en nuestra unidad psicosomática, para ponérselas así bonito, ¿no? Con lenguaje técnico. Miremos en el texto el parangón de la barca guiada por el timón. La lengua, siendo pequeñita, gobierna una barca entera, incluso en medio del oleaje. O la rienda del caballo, un aparatito tan pequeño, pero domestica, controla todo un cuerpo. Lengua domesticada es cuerpo domesticado. Lenguaje domesticado es comunidad domesticada, quiero decir pacífica, que sabe moverse no por la epitimía, por los impulsos, la concupiscencia que viene del corazón, sino por la elección consciente del Evangelio de Jesucristo. El versículo 6 no es tan fácil de entender. La lengua es fuego en un mundo de iniquidad, y habla entonces de una rueda, como una rueda de la vida desde el comienzo, ¿no? La idea dice que cuando empieza puede generar un incendio, ¿no? Como cuando se incendia un bosque, y dice que ocurre como en la rueda de la existencia. Es un ejemplo tomado. La rueda de la existencia era conocida en el mundo de las religiones mistéricas. La rueda de la vida, una continua ruleta en la que veníamos una y otra vez. Lo importante es esto. La idea importante es, la lengua nos pone ante la vida y ante la muerte. Ante la vida y ante la muerte. Eso es lo que importa. Y el desarrollo completo de la existencia tiene que ver con lo que alguna vez decimos o dejamos de decir. Por cierto, si con la lengua bendecimos, también con la lengua maldecimos. Los versículos 11 y 12, los versículos finales, nos hacen la síntesis de toda la enseñanza. El asunto es la coherencia. La moral cristiana para Santiago es una moral de la coherencia. Sé lo que tú eres. Si este árbol es de mango, no va a dar papayas. Bueno, o no va a dar papaya. Si esto es una vid, que dé uvas. Si uno es cristiano y está en el Señor, ¿qué debería salir por la boca? ¿Qué debería salir por la mirada? ¿Cuáles deberían ser los impulsos que nos mueven? El agua salada no puede producir agua dulce. El agua salada no puede producir agua dulce. Las otras comparaciones de la higuera que produce aceitunas, la vid que produce higo, la conocemos, la dijo Jesús. Está en el Sermón de la Montaña, en la versión de Mateo, como en la versión de Lucas. Les propongo para concluir dos reflexiones. Pensemos en primer lugar, ¿por qué es tan potente la palabra hoy? Esta sociedad es una sociedad de la información. La Internet es palabra, es lenguaje, estamos hablando de lo mismo. Está usted en casa, prende la televisión. Está en el cuarto, prende la radio.
Va con el aparatito en el taxi o en el bus o en la calle y lo va leyendo. Está siempre en la palabra. ¿Por qué es tan potente hoy la palabra? ¿En dónde se puede, ahora permíteme precisar esa pregunta, en dónde, observando el panorama del mundo en el que vivimos hoy, en dónde se puede experimentar la potencia de la palabra en negativo? Es decir, ¿dónde se vuelve experiencia mortífera? ¿En dónde se vuelve o se está volviendo experiencia mortífera? Yo diría que quizás la experiencia más negativa es la mentira. Yo les dejo a ustedes a que cada uno dé la respuesta que considere. Yo opino que quizás la forma más mortífera sea la mentira. Porque la mentira le permite al mentiroso recrear la realidad a su imagen y semejanza, para meter a las personas en su universo y someterlas dentro de su universo. La mentira le da a una persona la capacidad de presentarse como no es y hacérselo creer a los demás. Pero el poder de la mentira siempre se devuelve contra uno. Siempre se devuelve contra uno. Llega un momento en que no se sabe cuándo se está diciendo verdad y cuándo se está diciendo mentira. Llega un momento en que la contradicción sale. Cuando leamos los evangelios, segunda reflexión que les invito a hacer, pongámosle mucha atención a la manera como habla el Señor. Esa es la mejor escuela de lenguaje. ¿Cómo habla Jesús? Y yo les digo, les anticipo una respuesta. Búsquenla ustedes, cada uno trate de encontrarla y dialoguémosla entre nosotros. Yo pienso que lo que distingue el hablar de Jesús es que habla desde una interioridad habitada. Jesús habla desde una interioridad habitada. Jesús está en cada palabra que dice. Jesús se adapta a cada auditorio. Jesús utiliza un lenguaje diversificado según el nivel de las personas y según la necesidad. Pero lo más importante, siempre que habla, transmite vida. Siempre que habla, transmite vida. Y en esto se parece mucho a su mamá. La Virgen María, después de la Anunciación, cuando ya entra en esta novedad de Dios, la primera vez que abre la boca, según el Evangelio, seguramente, pero la primera vez que abre la boca después del fiat, es cuando saluda a Zacarías y a Isabel. ¿Y qué dice Isabel? Apenas me llegó la voz de tu saludo, el niño saltó de gozo. ¿Por qué? Porque María transmitió lo que llevaba por dentro. ¿Y qué llevaba María por dentro? Espíritu Santo. Que cada vez que abremos la boca, transmitamos espíritu. Uno siempre transmite lo que lleva adentro. Si una persona llega a la casa y llega rabioso, ¿qué espíritu transmite? Si una persona ante un grupo, en una reunión de comunidad llega, si tú estás contento, transmites alegría. Si tú tienes armonía por dentro, transmites armonía. Si tú tienes al Señor por dentro, siempre transmitirás al Señor. Como María, fue suficiente abrir la boca para que el Espíritu Santo se comunicara, porque estaba llena del Espíritu Santo. Jesús hablaba desde una interioridad habitada. No decía cosas, daba lo que Él era, daba vida, transmitía vida, transmitía lo que era. Dios de nuestros padres y Señor de la misericordia, manda desde tus santos cielos tu sabiduría. Mándala desde tu trono glorioso, que ella nos asista y venga en ayuda de nuestra debilidad.
suscite en nosotros inteligencia y comprensión, discernimiento y prudencia, que nos dé luz y nos guíe para acoger tu palabra de vida. Que tu sabiduría ponga en nosotros la mansedumbre y nos preserve del veneno de las contiendas, de las luchas y de las divisiones en las comunidades. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, quien sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos ya al cuarto núcleo de 5. Pasamos al cuarto núcleo, en el cual Santiago, como pastor y guía de la comunidad, enruta la vida interna de la comunidad para colocarla en un nuevo nivel, que es el nivel de bienaventuranza, de alegría, de gozo en el Señor, superando las crisis y dificultades que en toda comunidad, en todo camino siempre aparecen. Esta cuarta tiene una importancia particular, porque si bien las 3 primeras se fijaban en las divisiones que ocurren en el corazón del hombre, la separación entre la palabra y la vida, luego la separación entre la fe y las obras, luego la separación entre el corazón y la lengua, ahora el problema es la separación entre nosotros. Y es aquí donde el dípsicos, creo que la palabra ya está familiar, la división interna, la doblez interna, que es el combate mal vivido, donde el dípsicos hace su mayor daño. Una persona dividida, falta de integridad, también divide la iglesia. Porque va a arrastrar a los hermanos hacia puntos de vista, hacia contiendas que él no quiere negociar. Por eso este punto es tan importante. Y es aquí, y es para este momento que Santiago deja la aclaración de algo que vimos en la introducción, al principio. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, él veía que el problema era que en las crisis no se sabía qué hacer. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que Dios se la dará generosamente, sin echar en cara. Pero que la pida con fe, ¿no? Que la pida desde un corazón unificado. Pues este es el momento, y por eso comenzamos con esta oración, que comenzaba con las mismas palabras del libro de la sabiduría, pero luego quise seguir más con mi propio lenguaje. Este es el momento en que clarificamos cuál es la sabiduría que nosotros pedimos. El contexto es el de las divisiones comunitarias. Hay comunidades que infelizmente se dividen. Se dividen. Una persona se va de la comunidad para formar otra comunidad, o dentro de la misma comunidad durante un tiempo uno piensa en otra cosa, pero no logran llegar a acuerdos. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las comunidades en esto? Veamos la carta de Santiago. La carta de Santiago da 3 pasos en este quinto núcleo, en este cuarto núcleo. Primero, él comienza con lo positivo. Hay que hacer una formación en la sabiduría. Una formación que mira las 2 caras de la moneda. Distinguir entre la falsa y la verdadera sabiduría. Solo detectando la falsa podemos limpiarnos, como decía, apartad, liberaos, y luego escuchad, recibid. La metodología es la misma. Mirando la cara de la moneda de lo que no es la sabiduría, o la sabiduría que pensamos que es, y que nos hace cometer errores, para luego asumir la que es. Luego, en segundo lugar, aterriza esto de la sabiduría en la vida comunitaria. ¿Cómo enfrentar las divisiones comunitarias? Pero resulta que las divisiones comunitarias provienen de divisiones internas. Y ese es el tercer paso, de personales, que nos hace juzgar mal, que nos hace ver al otro no como una persona que me puede aportar, no lo escucho, sino como un contrincante que yo tengo que apartar, que tengo que rechazar. Entonces el tercero es cuidado con los juicios. Detengámonos en el primer momento
que es el del aprendizaje de la sabiduría, distinguiendo la verdadera y la falsa sabiduría. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 3, versículos 13 a 18. ¿Quién hay entre vosotros sabio o con experiencia? O sea, docto. Que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Fruto de justicia siembran en paz los que procuran la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos amigos, si el curso de Santiago terminara con este texto, ya habríamos cumplido nuestra tarea, pero no va a terminar aquí. Estamos ante un pasaje que en mi opinión es el verdadero corazón de la carta. Este es el verdadero corazón de la carta, la contribución, porque al final dice, bueno, la cosa es por aquí. Queridos amigos bautizados, que han sido reengendrados en la palabra de la verdad, esta palabra de la verdad toma cuerpo en nuestra vida por el Espíritu Santo que labra en nosotros la santidad. Y esa santidad se llama la sabiduría. Una vida santa es una vida bella, una vida sabia. Entonces, todo lo que se ha considerado aquí son aspectos, ahora sí lo vemos en su unidad, aspectos de la única sabiduría que proviene de Dios. Y esta es la obra de Dios en la comunidad. La perseverancia, el saber escuchar, el ser comprometidos poniendo en práctica la palabra, el no hacer acepción de personas, el saber hacer buen uso de la lengua, la relación entre la fe y las obras. Todo eso es la sabiduría. Todo eso es la sabiduría. Es verdad que hay otros rasgos de la sabiduría y por eso lo estamos tratando ahora. Hay otros rasgos que hay que considerar. El punto entonces ya no es el control de la lengua o el compromiso, el asunto es a partir de dónde la comunidad emprende una nueva vida que la haga presentarse ante el mundo como vida nueva en el Señor. Santiago comienza con la pregunta. Vamos a entrar en el texto. Merece una lectura cuidadosa. Él empieza así. ¿Quién entre ustedes, lo dice mirando la comunidad de frente, mirándolos así, quién entre ustedes puede decir que ya es santo? Vamos a decirlo con los términos. ¿Quién entre ustedes es sabio, sofos en griego, o inteligente? Inteligente, epistemón. Inteligente no es que maneja muchos contenidos. Aquí inteligente es que tiene la capacidad de discernir y acertar en todas las cosas, de dar en el punto en todas las cosas. Es posible que Santiago, cuando da esa mirada y lance la pregunta, esté dando a entender que algunos en la comunidad se creían mejores que otros. Esas son las personas más dañinas. Los que se sienten más santos, los que se sienten más maduros, los que se sienten más. Y hasta el punto de querer ser los que siempre están dirigiendo. Antes ya habló, ¿quién se pone como maestro? Cuidado, ¿no? Que siempre quieren estar dirigiendo y diciendo la cosa es como yo digo. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. La terminología que vemos aquí parece insinuar aquellas personas que se las dan de maestros,
o quieren colocarse como maestros para tener el control de la comunidad. Eso es grave. Eso es grave. Porque es ahí donde las comunidades dejan de ser del Señor y comienzan a fulanizarse. La comunidad de fulano, la comunidad de fulana, y entonces aparecen actitudes, sentimientos que no son del Señor y que llevan a lo que Santiago dice aquí con tanta fuerza: donde hay envidia y ambición, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. Y esto es terreno, no tiene nada que ver con Dios, es natural, no es del Espíritu, es del diablo. Toda división es del diablo. Esto más claro no se puede dentro del texto. Es la victoria del mal que desdice, pareciera, mandar al suelo la verdadera victoria en la cual nosotros emprendimos un camino. Cuidado con las luchas de poder. Cuidado con los temas económicos. Cuidado con las gestiones, pero sobre todo cuidado con las direcciones que se van dando. Hay que hacerlo. Es un ministerio, es un carisma, pero sin sabiduría lo que hace es un daño. Sin la sabiduría del Señor, que es lo mismo que la acción del Espíritu Santo, es un daño. Entonces, creo que esto pareciera casi un retiro de servidores. Esto parece un retiro de clero. Impresionante, impresionante. Santiago no define la sabiduría, pero da indicaciones prácticas para mostrar cómo funciona y a partir de ahí cada uno se hace una idea. La sabiduría se configura ante todo como bella conducta. En griego, kalé anastrofé, versículo 13, que muestre por su buena conducta, bella conducta. Cuidado. No dice agatos anastrofé. Agatos es bueno, sino kalé anastrofé, que es conducta bonita. Es el mismo juego de palabras que aparece en el Evangelio del Buen Pastor. ¿Se han fijado en el Evangelio del Buen Pastor, del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11? Yo soy el buen pastor. La palabra que utilizó Jesús literalmente no es la palabra bueno. Él no dijo pastor bueno, él dijo pastor bello. Él no dijo poimen agatos o jopoimen joagatos. Él dijo jopoimen jokalos. Porque bueno se puede entender como eficiente o una bondad moral, esa persona como es buena. O en el sentido de eficiente, muy capaz, ¿no?, para muchas cosas. Y el pastor no es bueno por una bondad natural, ni es bueno porque es muy eficiente en sus cosas, que también lo es, claro, pero no es por eso, sino por la belleza de su personalidad. Todo se juega en la calidad del trato, que enseguida en el Evangelio del Buen Pastor se va a describir. Es aquel que, a diferencia del mercenario, para él la oveja es más importante que él mismo y por eso no huye. El valor mayor es la oveja, es decir, el amor. Es la belleza de un pastor enamorado, cuyo mayor tesoro es su rebaño y no su propia vida. Aquí Santiago no coloca la palabra agatos, no dice los más eficientes, los más capaces, los más trabajadores, los más, sino aquellos que tienen la conducta más bella, la personalidad. Y esa es la sabiduría, esa es la santidad, esa es la santidad. La santidad se puede definir como belleza. La santidad se define como una vida bella, bella. Sin usar esta misma diferencia de términos, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, vemos que se trata lo mismo de Santiago.
Se le dice a la comunidad santa que sea ejemplar, que sea atractible, para que Jesús pueda ser seguible por los que ven la vida de la comunidad. Lo que se dice que decían de los primeros cristianos, miren cómo se aman. No se sabe qué decían, pero la gente afuera veía su trato. La gente veía la belleza de las relaciones y la belleza de personalidades encantadoras. Personalidad encantadora no es una personalidad de maquillaje. Ya hablamos antes de corazón y lengua. Es la personalidad que deja salir en su corporeidad el espíritu, porque es espíritu encarnado. Entonces, por eso ese texto de la primera carta de Timoteo me gusta tanto. Le habla a la comunidad y le dice entonces a Timoteo, debes ser modelo para los fieles en tu manera de hablar, en el trato, en la caridad, en la fe y en la pureza. Le dice Pablo a Timoteo. La idea es la misma. La belleza de vida es santidad. Se trata de un elemento de iluminación que viene del mismo Jesús. No es asunto de esteticismo, no es asunto de ponernos ropajes, ni de representar un papel, sino sencillamente de expresar la obra de Dios en nosotros. Les recomiendo la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 11, donde habla de la conducta santa, pero luego lo describe, es la belleza. Una vida bella. ¿Nuestra vida es bella? La gente nos ve como personas atractivas. No estamos hablando aquí de atractivo físico, porque en eso Elena Paola nos gana a todos. Estoy hablando la gente se siente contenta y a gusto con nosotros. Aquí la belleza de la personalidad es como es, para que nos entendamos mejor, ese tipo de personas de la cual todo el mundo quiere ser amigo. ¿Me hago entender? Ese es. Porque tiene una manera de ser que no repele, sino al contrario, con quien tú quisieras quedarte horas y horas y horas, y al cual que todo el mundo siempre está rodeando. Muestren ante los gentiles, dice la primera carta de Pedro 2:12, una conducta ejemplar, para que los mismos que los calumnian como malhechores a la vista, cuando vean las buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visita. La santidad no se declina en términos éticos, con el no pecar o con los términos habituales de una buena conducta, sino con la belleza de una vida que respira a Dios, que respira a Jesucristo, que deja sentir espíritu, una llenura de Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino, para que no vayan a pensar que estos son ideas locas, también hasta los teólogos clásicos se fueron por ese lado. Decía, la belleza tiene que ver con lo que es propio del Hijo. Hablando de Jesús. La belleza tiene que ver con lo que es propio del Hijo. En la Catedral de Chartres, en Francia, esta bellísima, monumental catedral gótica, ¿no? En la entrada principal, en el derrame, aparece una figura de Cristo en gloria, cuyo título es Cristo la belleza. Cristo la belleza. Y Él irradia su belleza y la impregna, de un lado, a las 12 tribus de Israel, y del otro lado a los 12 apóstoles. Irradia la belleza. Jesús es belleza. Y si no, ¿qué fue lo que vieron los apóstoles? Al menos los 3 que estaban ahí, en el monte de la transfiguración. La transfiguración es la belleza. Es la belleza de Dios, que es la gloria de Dios. Es la belleza de Dios. Lo contrario de kalos anástrofe, o sea, bella conducta, es catástrofe. Lo contrario de anástrofe es catástrofe. O vida bella o catástrofe.
o catástrofe. La sabiduría que viene de lo alto construye, no destruye. Pero la sabiduría que simplemente se queda en lo humano es destructiva, es catastrófica, es catastrófica. O nos inspiramos en una sabia mansedumbre para construir, o catástrofe en las comunidades, o catástrofe en la vida cristiana. La bella conducta, vamos a entrar a descender ahora más en el texto, dice el versículo 13, hace sus obras con mansedumbre propia de la sabiduría. Aquí mansedumbre lo podríamos retraducir como gentileza, delicadeza, delicadeza. Estoy leyendo, ya voy por la mitad, poco más de la mitad hoy, porque ayer avancé un poquito más, el nuevo libro del Papa Benedicto XVI, titulado Últimas Conversaciones. Estoy encantado con ese libro, Últimas Conversaciones. Y el que lo entrevista, Peter Seward, comienza con una semblanza y le da este rasgo al Papa Benedicto XVI. Un hombre de un trato exquisito. Un hombre de un trato exquisito. Me enteré por ese libro ahora, yo no sabía que el Papa ya tiene, no de ahora, el Papa emérito ya lleva varios años sordo, que está sordo, medio sordo, y ya no tiene visión, hay un ojo que ya perdió. Y dice, entre más declina, más se le asoma una dulzura muy especial. A ver, yo no quiero aquí deificar, ni quiero tampoco, porque eso no está, a veces uno comienza las personas a la idolatría. Pero eso que dice ahí es lo que dice la carta de Santiago. La bella conducta comienza por el trato exquisito. No personas repelentes, gruesas, no. La vida en el Señor te da una dulzura sin caer en amaneramientos, ni afectaciones que más bien desdicen. ¿Me hago entender? Una exquisitez en el trato que muestra que realmente esta persona aquilató su personalidad en Dios. Esto es vida nueva. Esto es vida nueva en el Señor. Y dice enseguida que lo contrario de la bella conducta, que es la catástrofe, son dos cosas. Uno, el celo amargo, y dos, las rencillas. Celo amargo, zelón, picrón, y la otra, rencillas, eriteia. El término celo amargo, zelón, picrón, celo amargo, el celo, pero el celo malo, ¿no? Pertenece al vocabulario político. Es la agitación que acompaña a una persona fanática, que quiere que todo el mundo piense como él, y que no piense como él es enemigo. El que no está conmigo está contra mí, eso es un fanático. Hay que convivir en la diferencia. Cuidado con eso. El otro término, rencilla, erizamai, que es un término más bien raro en el vocabulario del Nuevo Testamento, parece tomado, o al menos ahí está, en el libro de la política de Aristóteles, y connota partidismo, formar camarillas. Ese bendito vicio de formar grupitos de adeptos para crear grupos de presión. El comportamiento que contamina la belleza de la personalidad cristiana son los celos amargos que ve en aquel que no comparte una idea un adversario y se cierra fanáticamente en puntos de vista, y la de aquel que agrupa personas en torno a ideas o iniciativas creando confrontaciones. Las divisiones desdicen de la belleza, de la santidad de una comunidad. Las raíces son dos, celos y rencillas. O mejor, como decía ahora, fanatismo sobre ideas y creación de grupos. Pero sobre todo,
subrayando la primera, algo que yo espero que nunca ocurra entre nosotros, el gusanillo de la envidia. De hecho, el fanatismo es eso. El selon picron no es más que el síntoma de una enfermedad más profunda, que es la envidia. La envidia es ¿por qué él y yo no? Esa es la envidia. ¿Por qué tiene que ser él y yo no? Esa es la envidia. Querer tener lo que el otro tiene o al revés, tener para que el otro me desee. Y entonces me coloca en situación para hacerme deseable, para hacerme envidiable. Santiago lo dice con fuerza: entre ustedes hay fanatismo, hay bandos, hay partidismo. El problema es que aquí hay gente envidiosa. Aquí hay gente envidiosa, o sea, que no ha resuelto consigo misma. Un envidioso es una persona carente. Un envidioso es una persona carente. Espero que no se nos olvide nunca eso. Y por lo tanto, una persona envidiosa es una persona que tiene una vida espiritual enferma, porque no ha conocido el amor de Dios, o al menos no lo ha experimentado. Puede ser que lo diga. Porque una persona que se siente amada es una persona pacífica. Una persona que no se siente amada siempre estará reclamando y siempre estará deseando, porque ella cree merecer o cree que se le ha negado lo que ella merece. Cuidado con el gusano de la envidia. Y les digo una cosa, viene ahora una cosa peor detrás de esto que acabo de decir. Vamos a verlo en la sesión siguiente. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendia. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? También vida. Y ahora uno de los ejercicios más difíciles, el corazón y la lengua. Esto nos recuerda la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sale por la boca del hombre? Aquello que abunda en el corazón. Está en el Sermón de la Montaña. Por lo tanto, si la comunidad desciende hasta el corazón y lo trabaja, lo que se dice, este tema de una comunidad que en la disciplina de la lengua no le iba muy bien, chismosa, habladora, acusadora, etc., si se trabaja desde el corazón, se esperaría una lengua nueva, una nueva disciplina del lenguaje y de la comunicación, que es lo que edifica la fraternidad. Veamos entonces ahora este tercer núcleo problemático, conexión entre lengua y corazón, o mejor, una lengua disciplinada que edifica fraternidad, que construye fraternidad.
capítulo 3, versículos 1 al 12. No queráis ser maestros, muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. La carta de Santiago tiene en su sección central 5 núcleos problemáticos que se van trabajando uno por uno para reactivar la vida de la comunidad. En el primer núcleo veíamos cómo Santiago conectaba la fe y la vida, fe y praxis. En segundo lugar, el segundo núcleo, que lo vimos en nuestro estudio anterior, la conexión entre la fe y las obras. Y ahora vamos a pasar al tercero, la conexión entre el corazón y la lengua. Estas conexiones, fíjense que los núcleos están retomando algo que se dijo al principio de la carta, cuando en el tema de la crisis, decía que la crisis se asomaba a la verdad del corazón del hombre y del hombre irresoluto, del hombre indeciso, que en griego se dice dipsikos, que no es todavía el íntegro, el maduro, el sólido. Por lo tanto, para combatir esto del dipsikos, corazón, el doble, el combatiente, para unificar hay que unir fe y praxis, pero palabra y praxis, fe y poco el agua salada puede producir agua dulce. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así como es la savia el tronco, así serán los frutos. Esa es la lógica. Pero vamos a ver el texto en sus puntos fundamentales. Santiago dice, en pocas palabras, que si uno sabe controlar la lengua, sabe controlarlo todo. Y esa es la razón por la cual él se fija en eso. Él sabe que hay otras cosas, otras concupiscencias, otros impulsos, otras pasiones que podría trabajar. Pero él tiene la convicción de que el que aprende a controlar el impulso de la lengua, sabrá controlar otros impulsos. Por lo tanto, esto tiene un valor ejemplar. No solo porque haya un problema en la comunidad muy concreto al respecto, sino porque este es un modelo de la manera como se pueden abordar otro tipo de impulsos que contradicen muchas veces la vida en Cristo. Que Santiago retome ahora el tema de la lengua en continuación con el énfasis de la fe operante, muestra que la vida cristiana comienza a mostrar su novedad en el lenguaje que nosotros comenzamos a pronunciar. En el versículo 1, miremos el texto, comienza diciendo, no quieran ser maestros. O tal vez, siguiendo el texto griego, no se hagan maestros. No es fácil, perdóname que esta vez lo diga así, no es fácil la exégesis de esta frase. No es fácil. ¿Será que quiere decir no se hagan maestros de los demás? Porque hay gente que es así. Bueno, es así. Cuando una persona entra en el camino del Señor, generalmente por la ruta de una conversión, comienza a enseñar, no solo a predicar, sino a decirle a todo el mundo, y las cosas son así, y las cosas son así, y quiere enderezarle la vida a todo el mundo. ¿Será que está hablando de esto? Sí, y hay gente que no pierde la manía, siempre está dando clases. Siempre viene una visita y le está dando clases. O no se hagan continuamente maestros.
Hay una regla de una comunidad italiana, la comunidad de Voce, fundada por Enzo Bianchi, que pensando en la calidad de la vida fraterna, colocó una frase muy parecida. No te presentes como maestro, sino como discípulo dispuesto a aprender y a